Buenas tardes, muchas gracias a todos los asistentes. Yo voy a explicarles muy brevemente cómo va a ser el procedimiento. El procedimiento es muy sencillo. Me voy a sentar allí, él va a venir acá y yo le voy a hacer unas preguntas. Esto en lugar de la conferencia. Yo recuerdo una frase muy buena de Mark Twain, al que invitaron a dar una conferencia y dijo: yo no sé si hacerlo porque esa pobre gente no me ha hecho nada. Entonces, para evitar que nos repitan una cosa de esa naturaleza, yo me siento allí. Por favor, Emily, ven acá. Y entonces vamos a empezar el cuestionamiento. Bueno, antes de empezar, quiero saludar al público aquí que ha venido, agradecer sobre todo al Instituto la gentileza de haber organizado la... ¿Perdón? ¿No se oye? La gentileza de haberme invitado para presentar aquí en Miami el libro. La verdad es que, bueno, antes de... que me ha sorprendido un poco el eco que ha tenido el libro. Ya sabía que, en fin, que hay cosas, algunas exclusivas que se explican ahí que tendrían su impacto, pero me ha sorprendido la acogida entregada de mucha gente de Venezuela, porque o sea, la sorpresa es que los venezolanos saben cómo es lo que sucede en su país, ¿no? Probablemente más que yo. Lo que pasa es que algunos son incrédulos de lo que sucede y quizás si lo han visto escrito desde fuera por alguien que es de otro país y lo ven anunciado también al mundo, quizás ha sido el motivo que más les ha conmovido, por decir una palabra, ¿no? Cuando quieras vamos. Yo voy a hablar lo más alto que pueda, pero me imagino que se oye atrás bien, ¿no? Se oye lo suficiente. Bueno, la primera pregunta, la obvia, es ¿por qué? ¿Por qué se llama Boomerang Chávez? Bueno, uno primero está pensando, ¿qué título pongo a un libro? Que sea un título pues que se pueda repetir, que la idea primera era que apareciera Chávez en el título, porque Chávez, bueno, pues vende más, ¿no? Si Chávez está en el título, que fuera un título no negativo, aunque luego en su título pues sí aparece la palabra fraude, es más negativo, ¿no? Pero el concepto, o sea, el título responde al contenido del libro, y al contenido, a la tesis o el mensaje primero de la obra, que es decir, lo que vemos en Venezuela es una situación muy extrema ya, ¿no? Pero que cada vez se acentúa más y no sabemos hasta dónde llega la caída. Pues esas colas que vemos para comprar en las tiendas, el desabastecimiento, pues la inseguridad. O sea, todo eso no es consecuencia de un gobernante, o sea, no es de la presidencia de Maduro. Tampoco es realmente consecuencia de la caída del precio del petróleo, sino que es resultado de unas políticas que en su día puso en marcha el presidente Chávez. Por tanto, quienes, sobre todo fuera de Venezuela, todavía le siguen viendo como el gran patrón de los pobres, ¿no? Que tanto hizo por las clases populares de Venezuela, ahora ven cómo este boomerang que lanza Chávez con sus políticas vuelve en contra de la propia imagen de Chávez, porque lo que estamos viendo en Venezuela es que son precisamente los pobres los que más están padeciendo pues, esa situación económica, la inseguridad. Es decir, las personas con dinero pues, también lo pasan mal, pero pueden tener seguridad privada en sus urbanizaciones, ¿no? Los pobres no. El que la droga haya circulado por el país, pues quiere decir que también se ha consumido. Y al final una persona con dinero puede pagar una rehabilitación o puede comprarla, dentro de lo negativo que es, ¿no? Los pobres son los que más sufren. Por tanto, el boomerang vuelve contra ese espejo en el que se veía internacionalmente y nacionalmente a Chávez y reversa y rompe esa imagen que teníamos de él. Emily, el subtítulo de la obra es Los fraudes que llevaron al colapso de Venezuela. En primer lugar, ¿ha colapsado realmente Venezuela? Y en segundo lugar, ¿este gobierno no es capaz de remontar esa crisis y de alguna manera recuperar el peso que en algún momento tuvo?
Sí, la palabra colapso se utiliza de modo genérico. Evidentemente, si nos limitamos a un concepto estrictamente económico de si el gobierno o el Estado venezolano está en default o no, evidentemente no. Y yo creo que la producción de petróleo da cierto margen al gobierno para ir trampeando cada vez en el día a día, pues ahora un crédito de aquí, un crédito de allá, aunque pues, al final pues los chinos supongo que un día se cansarán de dar créditos, ¿no? O de Rusia, es decir, yo en mi opinión es que no veo que el gobierno vaya a dejar de pagar. En el caso de los, por ejemplo, el caso de los bonos de PDVSA y tal, no veo que deje de cumplir sus obligaciones internacionales en ese punto. O sea, ¿no ves un default? No lo veo, también porque ese pago de bonos en el fondo es para ellos mismos, de que tienen gran... Los dirigentes chavistas o sea, tienen muchos de esos, han comprado muchos de esos bonos también, ¿no? Un modo de inversión, de meter dinero que ha salido a corrupción. Por tanto, cuando cuando se hacen los vencimientos de los bonos, cuando o sea, se paga eso no es porque se quiere cumplir con Wall Street, es lo que se quiere es cumplir con todos esos ricos chavistas que quieren que ese dinero se devuelva para ellos, ¿no? Entonces, una recuperación bueno, es complicado. Por un lado, si veo que no veo un default, tampoco veo que vaya a sobreabundar. Por un lado, el precio del petróleo va a seguir bajo durante cierto tiempo. Probablemente pueda subir algo, pero no a los niveles que había. Y después la producción petrolera no sube. Más bien ha bajado durante todo el tiempo de Chávez, desde que entró hasta que salió. La producción bajó y no se está invirtiendo tampoco en el mejoramiento de los pozos ni nuevas... una salida podría ser pues el llamar a empresas internacionales para explotar pues, la faja de Orinoco, ¿no? Y ahí podría salir dinero, pero no es algo que parece que esté contemplado por el gobierno. En el segundo capítulo, o el primer capítulo, se titula El Fausto del Caribe. Eso sería interesante que lo explicaras. Y la injerencia de Cuba, ¿hasta qué punto una pequeña isla empobrecida, que tiene casi la tercera parte de la población de Venezuela y es 8 veces más pequeña que Venezuela, cómo ha convertido, si es que lo ha convertido, en una colonia de ese país? Sí, la idea del Fausto, bueno, quien no esté familiarizado con esa obra, o sea, el Fausto es una obra de Goethe, que es uno de los, el padre, o se tiene como el padre de las letras alemanas o germanas, o sea, todo, no solo de Alemania, sino todo el idioma alemán. Es una historia que, pues, un personaje que vende su alma pues, por retrasar o no morir, ¿no? Se vende su alma al diablo, ¿no? Entonces, de alguna manera utilizo esa imagen con el caso de Chávez, es decir, que también por salvar, por un lado, o sea, por asegurarse una eterna permanencia en el poder, necesita de las artes de Fidel Castro para ganar las elecciones. Gran parte de todo el sistema, mecanismo electoral que tienen puesto en marcha el chavismo para ganar es gracias a la inteligencia, al know-how de los cubanos. Y luego eso se añade después, en el caso de Chávez, pues el tema de la salud, que necesita, o sea, se pone en manos de Fidel Castro para intentar también, pues, literalmente prolongar su vida. Entonces, como una isla pequeña, bueno, pues Chávez tiene dinero, tiene toda esa producción de petrolera y necesita el saber hacer de cubano para, por un lado, lograr esa astucia electoral de cómo poder ganar. De ahí vienen las ideas de las misiones bolivarianas y la puesta en marcha del Frente de Francisco Miranda también, que está muy involucrado en la movilización electoral para conseguir que el chavismo pues, triunfe en las urnas. Y por tanto, al final, Chávez da ese pago que Cuba necesita. Después de Cuba, precisamente cuando llega el dinero de Chávez a Cuba,
es cuando Cuba más lo necesita, ¿no? Pues había ya pasado la época se había ido a Rusia, la Unión Soviética, y lo estaba pasando mal Cuba, entonces supone un exilio económico esa relación con Chávez. Hay un profesor experto en el tema cubano llamado Carmelo Mesa Lago, que alega que el monto del subsidio venezolano llega a 13.000 millones de dólares anuales. Sí, bueno, las cifras varían algo, pero esa puede ser una cifra dependiendo un poco también del petróleo. Últimamente, en el último año, también ha descendido algo el petróleo que Venezuela entrega a Cuba. Yo ahora no tengo aquí la cifra. Hay un comentario en el libro del ministro de Finanzas venezolano, una conversación con el embajador de Cuba, de cuando se anuncia, días antes de que se anuncie por parte de Obama y Raúl Castro la intención de llegar a un acuerdo para abrir embajadas. El embajador cubano va allí a pedirle dinero que debe Venezuela. Entonces, en esa conversación el ministro de Finanzas habla de una cifra que yo ahora no recuerdo, ¿no? Pero que entra dentro del cómputo y que probablemente puede ser de ese orden. Puede ser de ese orden. En el capítulo sobre la enfermedad y muerte de Chávez, ahí hay una información muy interesante que tiene que ser de gente que de alguna manera estuvo muy cerca de lo que pasó. Entonces hay varias preguntas y varias cuestiones que le interesan a cualquier lector. Primero, ¿por qué se atendió Chávez en Cuba y no en Brasil o no en otro lugar donde pudiera tener una mejor atención? Luego, ¿se equivocó Cuba, el gobierno cubano o los médicos cubanos en el diagnóstico y tratamiento? ¿Y cuándo exactamente murió Chávez? Bueno, sobre el tema de la salud de Chávez, quizás es el capítulo que puede defraudar un poco porque no hay una afirmación final, ¿no? Ya durante la enfermedad pues tuve acceso a cierta información y después he intentado pues, buscar más fuentes, rascar algo más, pero al final lo que he visto es que nadie sabe. Es decir, que desde luego debe haber 2 o 3 personas que estén o que tuvieran evidencia directa, ¿no? Pues supongo que aparte de Fidel Castro y Raúl Castro, pues supongo que, no lo sé, supongo que Maduro y quizás 1 o 2 hijas, no sé, ¿no? Las demás personas con las que hablas te pueden decir muy convincentes, o sea, están muy convencidas de algo, pero, por ejemplo, Leamsi Salazar, que en el libro sale varias veces, que fue alguien pues bastante próximo a Chávez en cuanto a como jefe de seguridad y guardaespaldas del presidente Chávez. Él estuvo en Cuba parte de este mes, de diciembre, desde que lo operan, y él está en Cuba hasta principios de enero, y él está convencido que Chávez murió el 31 de diciembre. Otras fuentes hablan del 29, en fin. Y está claro que en ese momento sucede algo, pero, por ejemplo, Leamsi Salazar, que está tan seguro, él no vio el cadáver, digamos, ¿no? Por tanto, dices bien, pues él llega a esa conclusión pues, por lo que quiere interpretar de gestos, de estado de ánimo de la familia. Entonces, como él, otros que pueden asegurar, pues yo sé, o tal día, bueno, pues no lo sé. Es decir, yo luego en el libro se explica que también, pues, no sé, yo tuve una conversación a través de otra persona, es decir, con un teléfono intermedio, con una de las personas que han tenido relaciones amorosas con Chávez, y esa persona asegura que estuvo con Chávez el 14 de febrero. Bueno, pues no sé si esa persona decía la verdad o no, podía estar no diciéndola, a lo mejor, ¿no? Pero, por tanto, hay informaciones contradictorias y es difícil de... O sea, la conclusión es, por un lado, que los cubanos controlaron muy bien ese tiempo posterior final, controlaron muy bien de la información que salió. La información que salió, por tanto, puede ser cierta, o sea, la que ha acabado saliendo por rendijas puede ser cierta, puede ser manipulada por los castristas, o sea, por Castro con una intencionalidad de mentir. Yo personalmente, por lo que he visto, pero ya digo, es una opinión, ahí no lo sé,
creo que murió en Cuba y que murió después de, no en el 31, o sea, no a finales de diciembre. Creo que murió quizás en febrero, justo antes de anunciarse que iba a Venezuela a trasladarlo, ¿no? Pero no lo sé, ¿no? Sí que hay, por ejemplo, una de las fuentes, o sea, el día que se anuncia, a la noche anterior que se anuncia la muerte de Chávez, yo recibí una llamada por la noche diciendo, se ha decidido desconectarle esta noche. Bueno, pues no sé, y al día siguiente, por la mañana, alguien me dijo, ha habido una llamada, se ha registrado una llamada desde Cuba al Palacio de Miraflores, anunciando la muerte, bueno, lo que me dijeron era anunciando la muerte, igual era un comentario de la muerte de Chávez, y horas después es cuando se produce el anuncio, ese 5 de marzo, ¿no? Pues no sé cómo interpretarlo. Es decir, el Chávez viaja, de acuerdo con esa información, viaja como cadáver a Venezuela. No sé, yo creo que murió sí, o sea, yo creo que murió en Cuba y que fue como, no sé cuándo, si fue ese día posterior, si fue, no sé. Pero eso ya es pura, en fin, no tengo datos y tampoco voy a, en fin, yo doy mi opinión, pero no quisiera tampoco decir, el libro tiene muchos datos y he querido también pues poner la fuerza en lo que sé y en lo que no sé, que es el tema este, pues también decirlo, ¿no? Por tanto, algún día lo sabremos si quienes estuvieron envueltos en el complot ese del silencio hablan, y supongo que algún día hablarán, ¿no? Bien, y quizás otras personas, y digo que bueno, en la sala hay personas que han seguido muy de cerca todo esto y que han tenido información también de dentro y quizás tenía mejor información que yo en este punto, no lo sé, pero bueno, mi opinión es esa. Emily, ese silencio de Cuba y todo el secreto de ese momento era por la transacción para elevar a Maduro al poder. Sí, bueno, eso está claro, ¿no? El control que ejerce el Fidel, o sea, los Castro sobre la persona física de Chávez durante la enfermedad tiene esa finalidad, ¿no? De controlar los tiempos. Es decir, que hay un tiempo ahí complicado de sucesión, de saltarse lo que supone la normativa venezolana de quién debe hacerse cargo de la presidencia. Bueno, ya también previo era el hecho mismo de juramentar, no juramentar, ¿no? Del propio Chávez, porque, bueno, había ganado, bueno, se le había dado por ganador en unas elecciones, pero la toma de posesión, es decir, todo fue unas cuestiones de saltarse normativas legales, de cómo hacerlo, y había que ganar tiempo. Pero el ganar tiempo, bueno, se puede hacer, desde luego, ocultando la muerte, puede hacerse manteniendo una cierta vida de modo artificial, puede ser simplemente, en fin, no sé, pero que luego hay un intento ahí cubano de dominar los tiempos en ese momento final. Maduro es una hechura cubana puramente, de acuerdo con las informaciones de las personas con las que has podido hablar. Bueno, todo apunta a que la designación de Maduro sí que, o sea, se gestiona en ese momento en el que Chávez está más en Cuba que en Venezuela, con las conversaciones continuas con los Castro. No parecía tampoco fuera la solución primera que uno pensaría, ¿no? O que se barajaba anteriormente, ¿no? Por tanto, sí que la elección de Maduro no se está, o sea, Castro, digo, Chávez lo tendría que aclararlo si pudiéramos hablar con él, pero hay un gran porcentaje que se debe a la presión de Cuba. Bien, Maduro es elegido por los cubanos o por Chávez o por quien fuera, es elegido el sucesor y hay unas elecciones, Capriles o Maduro. ¿Quién ganó esas elecciones? Bueno, al principio, o sea, las ganó, o sea, ¿quién las ganó? Eso es difícil de decir, pero es decir, que hubo
es un robo electoral, es decir, que hay un fraude electoral y con votos falsos, con el fraude, hace que se proclame ganador a Maduro. Sobre el fraude electoral, en fin, es largo de explicar, tiene muchos matices o elementos y a veces es un tema polémico, ¿no? Porque pues, gente de la oposición pues, no está de acuerdo o no quiere que se comente pues, porque eso desmoviliza, o gente de la oposición que no lo cree, ¿no? Entonces, sobre el tema electoral, en el libro creo que o sea, que cada vez se saben más cosas. No sabemos todo el proceso, o sea, todo el engaño, pues hay elementos que no conocemos, ¿no? O sea, hay eslabones perdidos de esa cadena, pero cada vez tenemos más. Es decir, y no solo lo que digo yo, es decir, que pues, hay otras personas que han estado pues, también investigando sobre el asunto. Y entonces, por ejemplo, o sea, es un hecho cierto que hay un sistema informático paralelo durante ese día que alimenta a los chavistas. Entonces, hay una supervisión última, que hay una sala situacional en la que hay computadoras por cada estado, en la que durante el día en esas pantallas aparecen cómo van los votos a favor de uno y otro candidato. Eso no quiere decir que no es que sea conectado directamente con las máquinas de votación y entonces cuando uno vota, su voto aparece en esa pantalla. No es eso, sino que agentes del chavismo, básicamente del Frente Francisco de Miranda, repartidos por los centros electorales, durante la jornada electoral, van enviando mensajes al sistema, mensajes de móvil, en el que envían sobre constitución de mesas, etc., ¿no? Pero también 3 veces al día envían el estado del voto, de cómo está en esa mesa, de votos rojos y votos azules. ¿Cómo saben eso? Bueno, pues es un punto que no sé o que no sabemos de un modo evidente, pero que cualquier manera que sea, eso es ilegal. Es decir, no hay manera, es decir, uno no puede saber cómo está esa votación. Entonces, también hay documentos de que quienes están a cargo de las máquinas, los técnicos que están a cargo de las máquinas de votación, de los captahuellas, digo técnicos, no digamos, en la mesa electoral, quien autoriza o que activa la máquina de votación es el presidente de la mesa, me parece, ¿no? Pero además hay un técnico ahí que es el que pues supervisa la máquina, que la pone en la corriente, entonces esas personas son chavistas. Es decir, yo tengo una lista de técnicos de las máquinas, técnicos de las máquinas de identificación, nombres, DNI, célula, número de célula y teléfono, y bueno, eso son cosas estadillos del partido. Y eso se hace también con aceptación del Consejo Nacional Electoral. Entonces esas personas ahí, esas pueden facilitar esa información para elaborar, o sea, saber cuántos van votando, ¿no? Pero eso es una parte del sistema, ¿no? Que permite que durante el día el chavismo pueda movilizarse conscientemente de dónde está ganando la oposición, dónde están débiles, dónde no se están cumpliendo los objetivos que ellos tienen previstos. Es decir, cuando uno observa toda esa correspondencia del Frente Francisco de Miranda durante la jornada electoral y meses previos, tienen un volumen de información enorme sobre pues cómo se ha votado en esta mesa en las anteriores elecciones, cuántos beneficiarios de las misiones sociales bolivarianas han votado o no han votado. Entonces, es un control hasta el último voto y, por tanto, es el día electoral. Entonces, ese sistema informativo paralelo les permite esa movilización, de manera que cuando se acerca después del último envío de votos del estado de la votación, ven cómo está, también hacen un arresto, o sea, un envío de... Es un poco la operación remolque, ¿no? De buscar, enviar carros, enviar motocicletas a buscar gente a votar, porque saben quiénes de los que ellos tienen previsto votar han votado o no han votado. Bueno, entonces, eso es esto lo que es movilización. Luego está el tema aparte que ya sabemos del voto asistido, todo lo que es el ventajismo en fin, por ejemplo, el tema de
o sea, Chávez siempre quiso que al menos entre el número de funcionarios, es decir, que Venezuela tiene un número de funcionarios mayor que muchos en porcentaje que sus países vecinos, ¿no? Entre el número de funcionarios y personas beneficiadas a las misiones, hubiera al menos 10 millones de personas. Eso es la mitad, algo más de la mitad del censo. Entonces, con que te voten esas personas, tú ya ganas. Y tú te concentras a eso, ¿no? Entonces, luego, en esa noche, ese día electoral, también se observa que hay un comportamiento, hay algo extraño que sucede después de cerrado los centros, o sea, después de que teóricamente tocaba cerrar los centros electorales, que era a las 6 de la tarde, como es normal en Venezuela. A veces, si hay cola para votar, se puede prolongar la apertura del centro, pero en este caso el Consejo Nacional Electoral prorrogó 2 horas, y es en ese tiempo extra, sobre todo al final de ese tiempo, cuando se produce una alteración de producción de votos a favor de Maduro, que es lo que le da la victoria a Maduro. Ese comportamiento, cuando uno ve las gráficas que se hacen sobre cuando cada mesa envía al centro electoral, perdón, al Consejo Nacional Electoral el resultado, o sea, la hora y el resultado, se ve que hay un comportamiento anómalo de un pico de votos que supone la mayoría de Maduro, ¿no? Entonces, ese es otro punto que no sabemos. ¿Y cómo se produce ese voto raro de tantos miles de votos en tan poco tiempo? Que en principio no se pueden producir en un proceso normal, de que uno llega al centro, de que se ve su identidad en el captahuellas o en la identificación inicial, le dicen que a dónde tiene que votar. O sea, todo eso lleva su tiempo, ¿no? Pues esos votos se producen en menos tiempo que eso. Entonces, ahí hay 2 posibles hipótesis, bueno, a menos que se me ocurra. No sé si una es, que es la que yo creo, que la producción de voto falso, que posiblemente no siempre se hace, pero si es necesario se produce, en este caso era necesario para darle la vuelta al resultado, es en origen, es en el centro, en los centros, y es dándole a la máquina de votar pues las veces necesarias como para tener votos suficientes, ¿no? La otra hipótesis, que muchas veces se ha barajado, que es la posibilidad de que haya una manipulación electrónica, de que desde un punto central, remoto, alguien modifica los dígitos, ¿no? Bien, o sea, yo en el libro me he puesto atención en lo que yo sé y en los datos que tengo, que he podido verificar o que al menos creo creíbles. Lo demás, bueno, son hipótesis, pero no sé. De todos modos, la lógica de toda esa movilización que hace el chavismo el día electoral para llevar gente a votar en cada centro, el troceamiento que ha habido de centros electorales para constituir centros de una sola mesa, que ha crecido enormemente el porcentaje de centros de una sola mesa, que es donde ganó Maduro. El hecho de que sean esos centros donde hay menos verificación de identidad, la lógica de todo eso es que si hay un voto falso, se produzca en origen y de un modo, diría, manual, ¿no? En fin, me he extendido un poco, pero bueno, y luego el tema del no dar el censo electoral a la oposición, es que ahí hay algo, ¿no? Entonces, hay cálculos, ¿no? De que, en fin, que hay una bolsa de votos que responden a identidades duplicadas, quintuplicadas. Entonces, en el capítulo del fraude electoral, termino con esto, hay un testimonio de 2 emisarios, un emisario de Cabello y otro de Rodríguez Torres, que después de las elecciones fue nombrado ministro del Interior, y esos emisarios, en nombre de ellos, van fuera de Venezuela a una reunión con gente de Estados Unidos, y en ella admiten que hubo, o sea, que añadieron votos falsos, hablan de 350.000. Bueno, no sé muy bien a qué se refieren esos votos falsos, si son los votos producidos de modo extra pero hay un reconocimiento de que hay esos votos falsos y que robaron las elecciones. Yo voy a hacer una pequeña pausa. Ernesto Morales tiene que irse al noticiero del Canal 51, entonces por favor hazle tú las preguntas que tú quieras y yo después sigo con mi interrogatorio.
Gracias por la deferencia entonces. Independientemente... Me excuso si le hago alguna pregunta que ya respondió antes porque no pudimos llegar antes de tiempo. Estábamos de hecho en la edición anterior del noticiero. Nos ha interesado muchísimo su presencia acá, también a la cadena nacional de Telemundo, así que vamos a hacerle unas preguntas que puedan ser lo mismo para el reportaje que voy a hacer yo que para el que va a hacer la cadena. Brevemente y de manera resumida, Boomerang Chávez, ¿cuál es el objetivo? ¿Qué es lo que va a poder encontrar ahí el lector en sentido general? O sea, el objetivo del libro es el libro está dedicado a los incrédulos. Y que es verdad que muchas veces no nos creemos, resulta increíble lo que sucede en Venezuela. Por tanto, lo que he intentado es reunir toda esa información que durante 3 años he estado investigando, que parte de alguna la escribí en mi periódico, y luego he ampliado en el libro con nuevos testimonios, de reunir todo eso y decir, bueno, es que esto es lo que ha hecho Chavismo en Venezuela. Es decir, y que vamos de una vez a creerlo, porque es que si no se cree, eso no se arregla. ¿Dónde está Alianza? Esa es quizás una de las preguntas que se está haciendo muchas personas ahora mismo. ¿Qué conocimiento tiene usted de la protección que le ha otorgado Estados Unidos? Y bueno, ¿cuál es la importancia de toda la información que le ha proveído a este país con respecto a Diosdado Cabello? Leonce Salazar es un testigo importante en sus acusaciones sobre Diosdado Cabello, sobre la vinculación que él dice que tiene con el narcotráfico. En el libro que he escrito hay algo de ese testimonio. Por supuesto que él luego en Estados Unidos, pues supongo que habrá explicado muchas más cosas. ¿Y dónde está? Bueno, pues está en Washington, pero supongo, es decir, que no... pero, es decir, como personas que son testigos y tal, pues solamente llevan una vida no pública, de no aparecer en muchos sitios, ¿no? O ya depende también de cada persona, ¿no? ¿Cuál largos pueden ser los tentáculos del gobierno de Maduro y de los petrodólares? De ellos, lo mismo para poner en peligro, para que esté en peligro la vida de Leonce Suárez, como incluso la suya. Usted no cae muy bien en estos momentos en Venezuela. Bueno, en Estados Unidos uno más o menos se siente seguro, es decir, siempre puede pasar algo, pero en fin, no tengo miedo sobre ningún tipo de amenaza, que se concrete ninguna amenaza, ¿no? ¿Y que lo demande Diosdado Cabello? Sobre la demanda de Diosdado Cabello, él varias veces la ha estado reiterando, no se ha presentado la demanda, quiero decir, bueno, pues que la presente si es lo que él pretende, ¿no? Mi última pregunta, precisamente hoy tuvo una conferencia de prensa Felipe González, fue muy explícito diciendo que se había arruinado completamente ese país, no solamente desde el punto de vista económico y social, sino incluso desde el punto de vista humano, que él llegó tratando de encontrarse con 2 personas, con 2 presos, y ni siquiera eso se le permitió hacer. ¿Qué cree usted sobre esas declaraciones, Felipe González? Yo creo que en Venezuela, o sea, los dirigentes de Venezuela han perdido el sentido de la realidad completamente. Es decir, en ningún país del mundo sucede lo que sucede en Venezuela. O sea, ningún gobernante utiliza los términos que utiliza Maduro o Diosdado Cabello o cualquier otro. Nadie habla de asesino, desde luego la oposición. Es decir, como en Venezuela, Hawái llamó asesino a Kerry. Es decir, cuando han perdido el sentido de la proporción, pues cabe todo eso. Entonces, pues Felipe González se sorprende con normalidad de eso, ¿no? Y todo este episodio lo que ha permitido, en el caso de España al menos, es que mucha gente empiece a ver a Venezuela como lo que es, ¿no? Es decir, porque decir que a Felipe González, que en el primer país en el que le odian o que le detestan es España, pues está claro que no es cierto, ¿no? Muchas gracias y gracias a ti. Una preguntita. Diosdado Cabello está en Brasil hoy. Llegó ayer. Sí, llegó con un avión lleno. Se encontró con Lula 2 veces en São Paulo. Hoy, en el Congreso, en Salvador, Bahía, ya empezó una verdadera guerra campal.
O sea, el hombre llega en un día, en el otro día el Partido de los Trabajadores se declara un partido en estado de guerra. ¿Qué puede usted decir al respecto de eso? Bueno, o sea, no tengo el detalle o sea, el trasfondo de por qué esa visita. Creo que el caso es una visita un poco extraña. Es decir, Maduro creo que la presentó como algo diplomático. Diplomático no es, o sea, por parte de un país no es reunirse con un partido en otro, ¿no? En ese caso sería una relación institucional por parte del presidente de la Asamblea, pero que no tiene sentido que vaya acompañado de quien iba acompañado, que tampoco es nada diplomático, ¿no? Es una visita extraña y que, bueno, que parece que esconde algo, pero no sabemos. Bueno, seguimos con el Y cuestionario. voy a intentar ser más breve. O sea, el tema electoral me he extendido un poco porque es más complejo y que requiere quizás un poco más de detalle, pero... El resto de las preguntas igualmente generan respuestas complejas, así que una de ellas es sobre la corrupción. La corrupción que es probablemente la mayor de la historia de Venezuela, sin duda, y probablemente de América Latina. PDVSA está en el corazón de ese monstruoso mecanismo de corrupción. Por supuesto que está en el corazón y Ramírez está en el centro del corazón, ¿no? No como ideólogo, ¿no? Pero sí responsable de todo de toda la malversación que ha supuesto PDVSA y pienso que la persona que más ha enriquecido en este país ha sido Ramírez, ¿no? Pienso, es decir, eso es difícil de medir, ¿no? Pero es decir, quien ha manejado más dinero de entrada y salida, digamos, en libros los ingresos petroleros es PDVSA. Y quien ha dispuesto dando cuentas a Chávez, pero ha sido Ramírez, ¿no? Entonces, evidentemente, sin el auge del precio del petróleo desde que llegó Chávez, que estaba sobre unos $10 o así, el barril, hasta que se marcha, que pues pongamos 100, aunque bueno, hubo un momento, ¿no? de bajada, pero luego volvió a subir. Eso es una inmensa cantidad de dinero que explica todo lo que ha pasado en Venezuela, es decir, la posibilidad de comprar el voto o de hacer generar una dependencia de las misiones, que además es un dinero que se gasta al margen del presupuesto oficial del país, ¿no? Entonces, ese es un volumen de dinero que permite además todo un lavado de capitales, de agitación de capitales, que sea, sin PDVSA probablemente todo lo que ha sucedido con el narcotráfico no hubiera sido posible. Que PDVSA es la gran máquina de lavar, la gran máquina de lograr objetivos políticos, la gran máquina de vencer, o sea, de concitar voluntades en el tema de otros países, de la política exterior venezolana de expansión, o sea, de expansión de el Petrocaribe, los votos, digamos, de los países del Caribe y demás, ¿no? Hay un capítulo, el capítulo 6, se titula El drogaducto bolivariano. Es decir, Venezuela como el gran canal para el tráfico de drogas. ¿Se ha convertido Venezuela realmente en un narcoestado? Ya es un narcoestado es un gobierno que tiene como función principal enriquecer a la gente que genera esa actividad. Bueno, eso es como decía Beatriz al principio, ¿no? De que la gran ironía es que aquello que no sucedió en Colombia y que los americanos tanto intentaron evitar, que Colombia se convirtiera en un narcoestado, ha sucedido en Venezuela. Por descuido también, supongo, de los estadounidenses. Sobre el término narcoestado, bueno, se puede discutir, quizás en unos términos muy específicos de derecho internacional, es decir, uno pues quizás debe ser más concreto sobre qué se define, cómo se define un narcoestado, ¿no? Pero en términos más laxos, es decir, de los que en el sentido común hablamos, se puede hablar de narcoestado en tanto que ese tráfico, o sea, esa involucración en el tráfico de droga ha sido posible, ha sido promovido desde arriba, desde la propia presidencia del país, con Chávez,
y después su gestión, o sea, las operaciones han sido posibles por la implicación de personas clave en el aparato del Estado, es decir, que han intervenido en razón de su puesto, ¿no? Entonces, cuando por ejemplo la DEA, ¿no? Hace un tiempo, hace ya unos pocos años, elabora una lista de personas de interés, que no quiere decir que tenga todas las evidencias que esas personas están implicadas, por tanto no es una acusación, pero sí las declara de interés porque sospecha que puede haber. Pues en esa lista aparece pues, la flor y nata, digamos, de lo que es el estamento del Estado, desde ministros o ministros de Defensa que han pasado por el ministro de Defensa, la inteligencia militar, pues Adán Chávez, Cabello, en fin, gobernadores. Entonces, eso dibuja un Estado, un narcoestado. Entonces, ¿La calificación de Diosdado Cabello como jefe del cártel de los Soles es una cosa que tiene sentido? Tiene sentido. Yo tampoco me quedaría en la calificación, es decir, porque bueno, hay muchas cosas que no sabemos, o sea, pues, pero sí que si no es el capo, es alguien que tiene bastante última palabra sobre muchas de las operaciones. Entonces, yo, bueno, en el libro explico un poco, o sea, la idea es de que el narcotráfico aparece por una idea, digamos, de geopolítica o geoestrategia de Chávez por dar o potenciar a las FARC o ayudar a las FARC, ¿no? Para sacar la droga de Colombia, que tenían problemas con el plan de Colombia, por la presencia de Estados Unidos y el control que cada vez había más en el territorio colombiano. Entonces, a partir de ahí es una decisión de comprar o de facilitar el tránsito a lo largo del país y la salida de esa droga desde el territorio venezolano. Entonces, una vez tomada esa decisión, que también tiene que ver con esa lucha asimétrica contra Estados Unidos, ¿no? O sea, tú cuando implicas a otros en algo criminal como es esto, pues digamos, las justificaciones son causas en principio nobles, entre comillas, ¿no? Políticas de geoestrategia y de lucha contra Estados Unidos y tal, ¿no? Pero luego es bastante inocente el pensar que uno puede dedicarse a eso sin involucrarse en una criminalidad de lo que supone el narcotráfico, con corrupción, con dinero que circula que luego uno se queda, en fin. ¿Nicolás Maduro participa de eso también? Entonces, yo diría que, por decirlo de algún modo, Chávez, durante la época de Chávez era el chairman y probablemente Cabello fuera el CEO, ¿no? Como número 2 del sistema chavista, con Chávez dedicado al gobierno, pues siempre apareció Cabello como número 2. Él, digamos que pudo ser ese CEO, y entonces cuando desaparece el chairman, no parece que Maduro haya hecho de esa labor de chairman, pero no quiere decir que Maduro no tenga que ver. Entonces Maduro, por ejemplo, cuando es canciller, se encarga de muchas gestiones que le da Chávez. En concreto, pues en el libro aparece esas conversaciones con el líder de Hezbollah, Hassan Nasrallah, en Damasco en 2007. Ahí parte tiene que ver con el narcotráfico, la participación de Hezbollah en el narcotráfico, ¿no? También aparece una situación con relación con el Frente Farabundo Martí de Liberación Nacional de El Salvador, de cómo hay una comunicación entre José Luis Merino, que es un hombre importante dentro del Frente, y el despacho de Maduro sobre un vuelo, que es poner en contacto con las FARC y que también muy probablemente tiene que ver con la droga. Que por tanto Maduro no está limpio, ¿no? No parece que tenga una actitud tan vuelta o volcada sobre la operatividad, pero desde luego no es inocente de todo esto. José Vicente. ¿Perdón? José Vicente Rangel. Yo no sé, o sea, no lo tengo como a una persona muy de los nombres que más salen, que son los que yo más o menos iba manejando, no me aparece, pero
En cuanto a drogas estamos hablando, pero no. Entre las personas que han desertado, las personas que formaban parte del gobierno y hoy en día colaboran con la DEA, con el gobierno, con el FBI, ¿el acento lo ponen más en el narcotráfico o en la colaboración con los terroristas? ¿Qué es lo que más se sabe de ese mundillo oscuro? Bueno, quien más investiga por su cometido es la DEA, entonces por lo tanto está muy centrado en el tema del narcotráfico. Pero las alarmas son mayores cuando tiene que ver con seguridad. Entonces, cuando, en el caso, por ejemplo, de Hezbollah, de algunos elementos, personas que se desvinculan o que tienen relación con Hezbollah, implicadas en el narcotráfico, cuando han tenido alguna relación, por ejemplo, alguna reunión que hubo en México con mafias o carteles de México, eso fue una cosa que alarmó a Estados Unidos porque supone que Hezbollah puede, a través con los carteles de México, acercarse a la frontera de Estados Unidos. Que además era un momento en que pues, había habido lo del... el Departamento de Justicia y el FBI anunciaron la detención de un ciudadano, bueno, no sé si era ciudadano estadounidense, pero que vivía en Texas, un iraní, con la intención de matar en un atentado al embajador saudí. Entonces eran momentos en que, y eso con vinculación con fuerzas iraníes, ¿no? con el Scud, que son la Guardia Revolucionaria. Entonces, esos elementos que tienen que ver con la seguridad y el miedo a que a través de la droga Hezbollah pueda penetrar en Estados Unidos son toques de atención que han hecho que en momentos concretos varias agencias hayan puesto las pilas, ¿no? Hayan compartido más información y pues, sobre todo porque ningún gobernante quiere que si luego hay un atentado en el Congreso pueda quedar en evidencia de que no se ha investigado suficientemente cualquier pista de este tipo, ¿no? Las relaciones entre Venezuela e Irán para el desarrollo de armas nucleares, ¿es una cosa demostrada, probada? ¿Es una cosa...? Sobre armas nucleares yo no he visto nada, no quiere decir que pudiera haber algún tipo de conversaciones. Sí que hubo sobre el tema de energía nuclear. Irán se encargó, personas iraníes, ¿no? Del gobierno iraní se encargaron de hacer catastro geológico del país. Hubo durante un tiempo una serie de inversiones o de puestas en marcha de algunas empresas que parecían tapadera, pero que después tampoco se ha visto que tuvieran que ver con uranio, ¿no? Con búsqueda de uranio. Sí que hay, bueno, pues hay una cooperación de compra de elementos materiales, de drones que se adquirieron. También se habló de compra de misiles, pero al parecer eso no se llevó a cabo. Un diplomático venezolano muy notable que murió hace relativamente poco tiempo, Thor Halvorsen, me dijo una vez algo que yo no he podido confirmar, pero que sería interesante saber si sabes algo del tema, que el acuerdo con Irán era que Venezuela ayudaba a Irán a desarrollar armas nucleares y una vez que los iraníes desarrollaran esas armas nucleares, parte de esa cohetería iría a parar a Venezuela. ¿Tiene sentido eso? Tiene sentido, lo que pasa es que yo creo que Venezuela, o sea, Chávez también era consciente de hasta dónde podía llegar con Estados Unidos, me parece, no sé, eso ya es una opinión personal. Si tú pones misiles de largo alcance o nucleares en Venezuela, dudo que Estados Unidos se queda de brazos cruzados, ¿no? Bien. ¿Cuál es la posición de Estados Unidos con relación a la peligrosidad hoy en día? Todos sabemos que al principio lo que se decía era que Venezuela era una molestia, pero no un peligro. Hoy en día, ¿cuál es la posición de Estados Unidos con relación a eso? Si has podido averiguar. O sea, desde que muere Chávez ha empezado a llegar más personas vinculadas al chavismo de dentro, que han ido llegando aquí, que han ido explicando también más, han aportado más información. Y digamos, la carpeta o las investigaciones sobre
sobre el narcotráfico es mayor y cada vez trasluce más esa imagen de narcoestado. Es decir, pues, por mi libro, también la última, esa publicación que, bueno, el artículo salió en el Wall Street Journal, también se destila esa imagen de narcoestado. Entonces, y eso pues se preocupa a Estados Unidos, o bueno, supongo que preocupa a la Casa Blanca, pero no parece que hasta el punto de... O sea, no sé hasta qué punto Estados Unidos puede presionar, Obama va a presionar a Venezuela o al gobierno venezolano para que Cabello deje de estar o que se evite o que no se siga haciendo esa actividad. Pero las conversaciones abiertas con Cuba abren otra dinámica, ¿no? Entonces, Estados Unidos está más, supongo yo, está más interesado, o está más preocupado en el que la línea abierta con Cuba eso llegue al puerto que Obama desea, y es posible que esté dispuesto también a la Casa Blanca a pagar algunos precios no lo sé, ¿eh? Es decir, yo en el libro pongo, pero si la situación es difícil de valorar, ¿no? Por un lado, que en las conversaciones previas de ese mes, año y pico previo de conversaciones de Cuba con Estados Unidos, Estados Unidos tiene o consigue, tiene la garantía de Cuba de que si Estados Unidos presiona a Cabello con la información que tiene sobre la droga, eso no va a romper la relación con Cuba, y que al revés, o sea, por la contrapartida, Cuba tiene la seguridad de Estados Unidos de que las conversaciones o la relación no se rompe aunque Cuba siga manejando cosas en Venezuela. Como español, ¿te preocupa la vinculación del grupo de Podemos con el chavismo? En el libro hay un capítulo muy interesante sobre eso. Bueno, pues por supuesto que preocupa, ¿no? Y en España preocupa. Siempre hay o sea, desde Venezuela la gente, o bueno, Venezuela o venezolanos comentan que bueno, que también en España, o sea, en España la gente dice, bueno, esto aquí no nos pasará, ¿no? Y comenta, bueno, pero en Venezuela también la gente decía que nosotros, la democracia de muchos años de Venezuela, pues aquí tampoco no va a pasar nada, ¿no? Y pasó, ¿no? Por tanto, pues sí preocupa y preocupa bastante, ¿no? Entonces, hace poco, a finales de mayo, hubo elecciones en España, las elecciones locales y regionales, en gran parte de España, y el partido Podemos no tuvo un resultado brillante, pero suficiente como para quedar en buena situación. Es decir, por un lado, en algunos lugares fue en coalición con otros, es decir, porque Podemos llegó a esas elecciones ya un poco de bajada. Había habido su momento más álgido, ya había pasado. Se instalaba en la opinión pública la idea un poco de que esas personas son un poco siniestras. Monedero no ha tenido buena prensa. Juan Carlos Monedero, que fue una de las personas que más tiempo, bueno, que ha estado allí en Venezuela asesorando al chavismo, pues se la veía mal, tuvo que dejar su posición en el partido porque si no hundía la imagen del partido. Y entonces llegan con poco tocados, ¿no?, a esas elecciones. En cambio, entonces en algunos sitios lograron hacer pactos con otras formaciones, y el hecho de ir con otros quedan más diluidos y da menos miedo. Y entonces en las ciudades principales de España, de Madrid y Barcelona, pues en Barcelona ganaron, aunque con muy poco apoyo, pues porque hubo muy repartido el apoyo, pero fue la primera formación. Y en el caso de Madrid se quedaron a un puesto de ganar, pero probablemente también podrán gobernar, ¿no? Entonces, ¿eso qué hace? Que se aparecen como más aceptables, porque van con otros, y si el Partido Socialista Español en algunos sitios pacta con ellos para ganar el poder, pues también le da una carta de naturaleza de gente normal, de que son parte ya del sistema. Entonces, bueno, habrá que ver en las elecciones generales, que en principio son a final de año,
que hace Podemos, ¿no? Si están pensando si van o no van en coalición con otros, porque también quedan así como más asumibles. ¿Y en qué ayudaron ellos al chavismo? Bueno, aquí, bueno, de entrada hay una asesoría variada, ¿no? Pero, por ejemplo, pues, bueno, Guillermo Lustó, que sabe mucho del tema, y en el libro pues, aparece también citado, porque además él estuvo en algunas reuniones de lo que era el embrión de Podemos en España, que es la Fundación CEPS. Y toda esa fundación, o gente de esa fundación, pues, ayudó pues, a elaborar, no de un modo protagónico en el caso de Venezuela, y luego más en el de Bolivia y Ecuador, a la reforma constitucional, y después tuvieron asesorías pues de estrategia política, y han estado, era gente que tanto desde Valencia, España, que es donde está esa sede, por ejemplo, desde allí hacían muchos informes para el chavismo, ¿no? Por ejemplo, las visitas como que yo he visto, ¿no? De las minutas de las carpetas que tenía Chávez para preparar cada reunión con Ahmadinejad, el presidente iraní, eso se elaboraba allí, ¿no? Y había mucho trasiego de información. Los datos del Banco Central de Venezuela se enviaban allí también para hacer informes. Y luego, aparte de eso que se enviaba, había gente de esa fundación, alguno de ellos en Miraflores, como el caso Monedero, que tuvo despacho allí, y si no, bueno, pues asesoría pues, estratégica en presidencia, había también una colaboración, o sea, contratos firmados con el Ministerio de Información, asesoría para BTV y algún otro medio. Bueno, ¿cuánto influyó eso? Bueno, yo creo que Chávez lo que quería era tener, por un lado, no depender de nadie, por un lado, pues tener asesores de fuera, en el caso españoles, por tanto también hace que no estén implicados en el juego político interno. Entonces, porque si tienes un asesor a tu lado que es venezolano, esa persona puede intentar ganar poder o espacios de poder o colocar a los suyos. Si tienes un asesor que es extranjero, en principio está al margen de las luchas internas, ¿no? Y también supongo que era un modo también de compensar a los cubanos, es decir, Chávez pues jugó un poco un juego del trilero, que al menos en España... bueno, tú vas moviendo piezas y no te casas con ninguna y puedes contar con asesorías varias. Entonces también supongo que le sirvió esa asesoría de esta gente para, bueno, en algunos casos para hacerle caso, en otros casos para contrarrestar la opinión de otros, en fin. Una última pregunta para después pasárselas para que puedan preguntar desde el público. De todas estas afirmaciones, ¿hay alguna prueba o hay solamente testimonios de personas? Bueno, en el libro salen muchas cosas. Entonces, hay algunas cosas, por ejemplo, en el referido a narcotráfico hay algunos testimonios que descansa mucho el testimonio de esas personas. Entonces, en el caso, por ejemplo, de Lamsi Salazar, ¿no? También de Eladio Aponte. Entonces, yo me he guiado porque por los contactos que he tenido y por las fuentes que he tenido, sé la credibilidad que le han dado en Estados Unidos a esas personas, ¿no? Entonces, y en Estados Unidos la DEA tiene mucha más información, lleva tiempo recopilando datos y luchando contra la droga y sabe, bueno, tiene creo que un dibujo muy, muy preciso de cómo es, quién está implicado y cómo funciona el narcotráfico, ese drogaducto, ¿no? Que comentaba antes de Venezuela. Por tanto, cuando escuchan a Salazar le dan credibilidad porque encaja en lo que... O sea, y cuando hacen preguntas, una sesión con la DEA es dura en el sentido de que son horas y horas, se interrumpe para comer algo y se sigue, y con varias personas, pues un cross, ¿no? O sea, cruzando preguntas, haciendo preguntas sobre hechos que ya saben para ver cómo responde esa persona, preguntas capciosas un poco para ver si quien está explicando está mintiendo o no. Es decir, evidentemente, gente que llega diciendo que tiene buena información, hay mucha, ¿no? Y luego hay que sacar un poco de la paja de lo que es verdad. Entonces, bueno, yo he descansado en esos testimonios en el cuestión
lo que se refiere a la acusación a Diosdado Cabello, porque he visto esa credibilidad que le dan aquí, ¿no? Pero luego en el libro hay muchas más cosas que salen pues de documentación que he obtenido, de fuentes otras directas que ha habido. Es decir, no todo se debe a testimonios de personas y que es la palabra de alguien contra la palabra de otro, ¿no?